Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle en esta mañana de domingo 24 de agosto del año 2025. Qué gusto saludarle, bienvenido a su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey, que se transmite todos los domingos a través de la mejor 92.5 FM. Gracias y saludos a nuestros amigos de la mejor 92.5 FM y a usted por la sintonía. Si tiene la oportunidad, lo invitamos también a que se conecte a nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Déjenos sus comentarios para estar fomentando la conversación y claro, también por supuesto, tomarlos en cuenta. Como siempre, hablando de temas de impacto para nuestra comunidad, para Nuevo León, para México y para el mundo. El día de hoy, por supuesto, no es la excepción. En México, cada año, cerca de 298,000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad se convierten en madres. Hablamos el día de hoy del embarazo en menores de edad, el embarazo en adolescentes. Esto de acuerdo con datos de CONAPO y el INEGI. Esto significa que todos los días más de 800 jóvenes enfrentan un embarazo temprano. Pensaríamos que esto sucede en entidades de la República concentradas hacia el sur de nuestro país, quizás en comunidades rurales, en comunidades indígenas, pero aquí, en nuestro estado, incluso aquí en la zona metropolitana, esta problemática está presente. Hoy hablamos del tema y como siempre, de la mano de expertos, expertos de primer nivel, y por eso saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado, David de Jesús Reyes. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día a todos tus escuchas. Estamos aquí para apoyarte y servirte en lo que se pueda hacer. Claro Gracias que por la sí, muchísimas invitación. gracias. Te agradezco bastante tu tiempo. Gracias por estos minutos de conversar con nosotros y claro, con toda la audiencia de MBS Noticias Monterrey y claro, de la mejor 92.5. Oye, pues fíjate que justo al arranque de este programa hacía referencia que en muchas ocasiones pensaríamos que el embarazo juvenil o el embarazo en menores de edad, en adolescentes, es una problemática de salud pública que afectaría principalmente a estados del país concentrados en el sur, zonas rurales quizás, comunidades indígenas, por el tema de los usos y costumbres. Sin embargo, aquí en el estado de Nuevo León, la dinámica, la problemática está presente. Muestra de ello un caso que se daba a conocer recientemente a través de la prensa, los diferentes medios de comunicación, en donde una jovencita de la zona sur de la ciudad de Monterrey 13 años de edad, ocultó su embarazo durante pues, los 9 meses hasta que su mamá se dio cuenta al encontrar al bebé ya sin vida en el baño de su domicilio, insisto, aquí en la zona sur de la ciudad de Monterrey, en Sierra Ventana, un sector de la ciudad de Monterrey. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la problemática en Nuevo León? Adelante, David. Gracias. Mira, la problemática en Nuevo León, por el imaginario que tenemos que somos una ciudad industrial y de desarrollo punta de lanza a nivel nacional, económicamente, pensamos y omitimos que estos problemas existen, que efectivamente se delegan más a la población más indígena, de hablante de lenguas rurales, digamos, población más vulnerable. Realmente la situación del embarazo adolescente está presente en todos los ámbitos. Tenemos embarazos adolescentes, que aunque no lo creas, en San Pedro Garza García tenemos un número importante de embarazos. Digamos, esto es porque regularmente pensamos que los embarazos de este tipo, menores de 19 años, suceden en contextos ajenos. Y realmente en Nuevo León, yo tengo 10 años trabajando el tema, más de 10 años trabajando el tema, y me he encontrado con situaciones muy particulares. Sí, efectivamente, la tendencia es que el embarazo en adolescentes se concentre en áreas marginales urbanas. La mayoría, casi el 70% de los embarazos en adolescentes y un 30% en el área rural. Pero hay que recordar que no, pues Monterrey es Nuevo León tiene el 92% más urbano, entonces la concentración urbana es mayor, entonces por lógica el embarazo se concentra en municipios del área metropolitana, sobre todo en municipios
con alto nivel de marginación, llámese Guadalupe, Escobedo, García. Son municipios que por su densidad poblacional pues concentran un número importante de adolescentes. Y esto hace que de cierta forma el fenómeno del embarazo esté presente en ciertas áreas, pero no se generalice. Hasta antes del año 2000, Carlos, teníamos a nivel nacional un estancamiento en las tasas de fecundidad en adolescentes. Y pasó un fenómeno bien interesante que es esta visibilización. Empezó como una visibilización del embarazo adolescente porque precisamente el bono demográfico que teníamos hasta esos momentos hacía que la pirámide poblacional fuera más ancha en los grupos de adolescentes y por lo tanto pues era más visible este grupo poblacional, era alrededor del 20% de embarazos en ese momento y pues obviamente se visibilizaba y se llamó mucho a que era un problema de salud pública, un problema social, un problema demográfico, porque existía. Y a lo largo de más de 20 años, sí hubo un estancamiento debido a las políticas poblacionales, sobre todo a las políticas de salud sexual reproductiva, a las de educación sexual, digamos que no se atendían directamente. Ya en el 2015 surge una estrategia nacional, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente a nivel federal, y se bajó a todos los estados. Esto fue una estrategia muy importante para, digamos, tenía el objetivo de reducir el embarazo en menores de 19 años y erradicar los de menores de 14 años, porque también hay que visibilizar ese grupo de población de los menores de 14 años. Digamos, cuando hablamos de embarazo adolescente lo ubicamos casi en el grupo de edad de 15 a 19, pero olvidamos los menores de 14 años y algunos hablan incluso de embarazos infantiles porque la edad pues no es la adecuada precisamente para un embarazo. Este estancamiento fue a lo largo de 20 años debido al abandono de la política en salud sexual reproductiva y en educación sexual integral. Y los embarazos ahí estuvieron, siempre estuvieron. Entonces yo me di como que a la tarea de trabajar esta cuestión en zonas urbanas marginales. Me concentré básicamente en diferentes municipios del área metropolitana para ver qué es lo que estaba pasando con el embarazo adolescente. Y efectivamente me encuentro lo que tú mencionas, que acaba de suceder el fin de semana pasado. Niñas de 10 años, de 12 años, con dos o tres embarazos. Y entonces ahí surge como, a mí me llamó mucho la atención esta situación porque se presentaba básicamente en la población más vulnerable, que ya no tenía acceso a la educación, que ya no iba a la escuela porque ya decidía salir de la escuela, que no tenían un ingreso fijo porque no se dedicaban a actividades económicas remuneradas bien, digamos, Ujú. empleos estables. Y esto hacía que de cierta forma su única opción para las adolescentes fuera recurrir a la unión y al embarazo. Entonces, es una situación que siempre ha estado presente, pero que la hemos invisibilizado. Entonces, aquí es algo muy importante porque en el imaginario adultocentrista pensamos que los adolescentes no tienen relaciones sexuales y los omitimos en su sexualidad. Y realmente los adolescentes se están iniciando a partir de los 13 o de los 14 años y muy importante es que se estaban iniciando sin la información adecuada sobre métodos anticonceptivos, sobre biología de la reproducción, sobre el uso correcto de las formas de tener o mantener un anticonceptivo, es decir, todas las situaciones que están alrededor de la primera relación sexual y sobre todo la cuestión de la presión social que se ejerce hacia sus pares. Es bien interesante, pero bueno, me encontré muchas cosas, pero estas son como que las más interesantes para definir por Ujú. qué estaba sucediendo el embarazo adolescente en esos momentos. Y bueno, me di a la tarea de hacer una primera acercamiento a la problemática desde la misma perspectiva de los adolescentes. Me fui a entrevistar a hombres y a mujeres para conocer sus perspectivas, las vivencias y las experiencias respecto al significado
puesto que en la literatura científica hasta ese momento el embarazo estaba considerado como problema social. Y entonces uno nunca se pregunta, ¿y qué es lo que ellos viven? ¿Qué es lo que Ujú. ellos sienten? ¿Qué es lo que ellos perciben? Y contrario a toda la literatura que había revisado previamente, encontré cosas completamente diferentes. Los adolescentes, hombres y mujeres, abandonaban la escuela mucho antes de un embarazo, contrario a lo que la literatura dice, que el embarazo adolescente es un detonante para abandonar la escuela. Y en estos contextos sucedía completamente lo contrario. Ok. Ya posteriormente la literatura científica vino a corroborar que era una tendencia global. Digamos que sí, efectivamente, era un factor determinante el abandono escolar para que sucediera un embarazo. Entonces, lo corroboré antes, un poquito antes, me di cuenta que sí, efectivamente estaban abandonando la escuela alrededor de 1 o 2 años Antes del embarazo, no antes que del embarazo. abandonen porque están en embarazo, ¿no? Así es. Ok. Sí, sí, sí. Y eso fue ya una tendencia posterior y que se vino a analizar ya en estudios más grandes, por ejemplo, en las encuestas del INEGI ya se observó esa Ujú. tendencia de que efectivamente estaban abandonando antes y uno se preguntaba, pero ¿por qué están abandonando la escuela? Digamos. Entonces, la mayoría estaban abandonando la escuela porque ya consideraban, primero, estaba en primer lugar, que ya consideraban que habían logrado que habían hecho un logro académico y que hasta ahí podían llegar. Pero el más importante era, digamos, la insuficiencia económica, el cubrir los costos de traslado, de uniformes, de libros, de todo lo que implica la educación en sí mismo fue como que el principal factor. Y entonces por eso abandonaban la escuela. Y entre otros motivos, pues el deseo de unirse también. Entonces son Ujú. esos tres elementos básicamente por el que se encontró que de plano, mucho antes de embarazarse, salían de la escuela. Entonces, ese era un determinante. Una vez que salían de la escuela, Carlos, las mujeres se recluían en su casa y repetían patrones de familiares, digamos la mayoría de ellas, de las adolescentes que abandonaron la escuela y que tuvieron un embarazo en la adolescencia, sus madres en sí mismas también tuvieron embarazos en la adolescencia. Entonces empezaban como a reproducir patrones de Ok. comportamiento, patrones sociales. Y entonces sucedía que al estar hacinadas en casa, las mujeres se dedicaban al cuidado de los menores, a los quehaceres del hogar, y esto las hacía como que vivir un círculo social que no era para ellas lo más sano. Y entonces, con su primer noviazgo, tomaban la decisión de salir de casa. Y entonces tomaban la decisión de salir y se unían en unión libre. Y es muy interesante, Carlos, que esta unión los padres no lo veían mal, incluso lo aceptaban. Ok. Entonces, para mí fue bien interesante ver toda esta realidad que era muy ajena a todo el análisis social que la literatura científica reporta, porque finalmente esto no es, cuando se hace una investigación de corte cualitativo, se profundiza más bien mucho más que en las investigaciones numéricas, digamos, como en las Ujú. encuestas. Y esto me dio la Vamos, es oportunidad. una especie de patrón cultural, o sea, es un aspecto cultural el que ellos no es mal visto. No, no es mal visto. Mira, y ya después yo veía interrogando así ya los hallazgos, por qué sucede esto y por qué Ujú. salen de la escuela y por qué no usan su método anticonceptivo antes de salir de tener su primera relación sexual y así. Yo me preguntaba cuáles eran esos factores culturales que si efectivamente eran determinantes para que sucedieran o no. Y ya me dediqué a ver a las familias en general, a las redes. Y efectivamente estaban, digamos, circundados por una sociedad, por una comunidad en la que el embarazo adolescente estaba normalizado. La mamá, la tía, las amigas ya habían pasado por un embarazo en la adolescencia. Si no a los 10 o a los 12,
sí más adelante, pero dentro de la adolescencia y ya se normaliza esta cuestión del embarazo adolescente y por lo tanto dejaba de ser para ellas, para las mujeres que vivían este embarazo en la adolescencia, dejaba de ser un problema y no causaba problemática, digamos, dentro de la misma familia, incluso era aceptada. Entonces, una vez, digamos, que las chicas deciden unirse con sus parejas y que es bien visto, pues obviamente pasan a su primera relación sexual consensuada con su pareja. Y ahí, por la misma situación de que ya están en unión, omiten el uso de métodos anticonceptivos. Digamos, ya están juntos, ya están en pareja, ya no es necesario usar un método anticonceptivo y inmediatamente a la unión viene el embarazo. Y entonces ahí es donde ya empieza el proceso. Entonces lo que me di yo a la tarea es desde analizar previamente, desde cuáles eran los elementos antes del embarazo hasta el mismo embarazo y qué sucedía después del embarazo. En los varones es una circunstancia bien diferente. Fíjate, que hay muy pocos estudios que se hagan con varones respecto a su sexualidad y sobre todo a la cuestión reproductiva, porque finalmente las encuestas toman como objeto de estudio a las mujeres por ser ellas pues, las que tienen al hijo. Y Y todo se entonces, concentra así prácticamente es. en la jovencita que es objeto de estudio, incluso hasta de ver si se puede fincar alguna responsabilidad penal, bueno, en estos tiempos, pero dejamos de lado al adolescente varón. Así es. Y eso es una situación que a mí me llamó mucho la atención porque en la literatura hasta después del 2010 más o menos ya empieza a haber estudios sobre masculinidades en México y empiezan a trabajar con varones. Yo, digamos, no fui de los pioneros, pero sí empecé a trabajar con hombres en cuanto a la cuestión de su sexualidad, la salud sexual y reproductiva, el primer uso del condón, la negociación del uso del condón. Todo esto salió en esa misma investigación. Pero vuelvo a lo anterior. Cuando los adolescentes pasaban este mismo proceso, en el caso de los adolescentes también abandonaban mucho antes la escuela, pero ellos la abandonaban sobre todo por la cuestión económica. Tenían que aportar a la familia y eso hacía que prefirieran trabajar en algo, digamos, temporal, porque pues obviamente son menores de edad y no tienen una condición laboral legal para hacerlo. Entonces lo hacían de forma en trabajos ocasionales y provisionales. Ujú. Entonces, una vez que ellos salen de la escuela, empiezan a trabajar y empiezan a generar ingresos. Y es algo, y hay un punto muy interesante de la generación de los ingresos en los adolescentes es que empiezan a crearse el imaginario de que ya son responsables y que pueden, como ya empiezan a aportar ingreso a la familia, piensan o se crean en su imaginario que ya pudieran soportar una carga familiar. Y eso es el detonante para formar una familia. Entonces, es bien interesante porque el rol de proveedor que ya van jugando desde el interior de la familia, lo quieren reproducir con su propia familia. Y eso ese es como que el detonante para para tener una unión con su novia en ese momento. Y eso, digamos, es como que ya vimos las dos partes. La mujer decide unirse y el varón decide unirse y la sociedad lo ve bien. A diferencia de las mujeres, en los varones, el estar en unión a temprana edad significaba para la comunidad, digamos, un reconocimiento social. Porque en comunidades donde la mayor parte de los adolescentes se dedican al pandillerismo, a las drogas, a situaciones de conflicto, ellos tomaban la decisión de hacer una familia, de hacerse responsables y eso les da un estatus dentro de su familia. Entonces, esta cuestión de la responsabilidad aparece constantemente en los discursos de la familia, así de que mi hijo ya no está en la calle, ya no está de vago, ya no está de borracho, sino ya se está haciendo responsable de su familia. Y esto es como que darle el reconocimiento social Ok. al adolescente de que está haciendo algo por su propia vida, aunque ésta sea, pues, tener una paternidad a temprana edad, con todo lo que significa y que está detrás de.
Y estos datos que nos comentas, David, esta investigación que realizaste fue en diferentes puntos de aquí, de la zona metropolitana. Vamos, no estamos hablando que esto es en una zona rural o alejado de la ciudad, aquí mismo, en nuestra zona metropolitana. Si te parece, después de la pausa, ampliamos más acerca de los puntos de la zona metropolitana, de los municipios en donde has identificado mayor incidencia. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Retos. Estoy conversando con el profesor David de Jesús Reyes. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablando acerca del embarazo juvenil, el embarazo adolescente o el embarazo infantil. Y antes de la pausa, te preguntaba lo siguiente, David, ¿en qué puntos de nuestra ciudad, en qué municipios de la zona metropolitana has detectado esta mayor incidencia en cuanto a los embarazos adolescentes? Mira, lo que te mencionaba al inicio, Nuevo León tiene su concentración urbana casi el 92% y por lo tanto la población se concentra en los municipios del área metropolitana y de Monterrey. Entonces, la mayor parte de estos embarazos se concentran por obviedad en Monterrey, en Guadalupe, en García, Apodaca y Escobedo. Son como que esos municipios los más, en donde se concentra toda la población embarazada en adolescentes. Entonces, digamos, a diferencia de los municipios rurales, no es que no exista, sí existe, pero en menor proporción. Entonces, pero allá en el área rural suceden otras cosas más interesantes. O sea, a diferencia de lo que pasa en el área rural, porque se llama urbana, eh, eh, en el área rural suceden convenios. Por ejemplo, yo también me encontré algunos convenios de unión en adolescentes, en donde ya pactaban la unión, por ejemplo, en municipios más del norte, donde ya decían, no, pues es que mi hija se tiene que casar con tu hijo. Entonces ya veíamos como que el pacto familiar Y de desde la la infancia, ¿no? unión. O desde nacimiento ya estaba ya estaban armando el pacto. Pues ya está, no del nacimiento, sí, pero sí va más avanzados, porque son familias que son muy cercanas y todo Ok. eso. Entonces ya tienen como que esas raíces de empezar a emparentar entre ellos mismos y pues ya como que veían. Pero eso no lo veíamos más que en las zonas del sur del país. Y a mí me llamó mucho la atención porque encontré un caso de ese tipo en el que pues sí me vino como que a quitar todo el imaginario que tenía, que no sucede nada más en el sur, sino también en el norte. Pero la mayor parte, sabes, por desgracia en el área rural, lo que se concentra más es la violencia sexual, la violencia sexual. Ok. Entonces, la mayor parte de los embarazos que suceden en adolescentes en el área rural es por violencia sexual, digamos, porque son novios y el novio y ella no quiere tener relaciones y él sí, y ahí al final acaban embarazados y se tienen que unir, cuestiones así más pactadas, digamos. Ya Ujú. porque está embarazada, pues se tienen que hacer la unión porque son familias que se conocen, son comunidades pequeñas, digamos, o sea, no estamos hablando de la capacidad de la población que tiene Monterrey, digamos, y entonces es otra dinámica. No quiero decir no existen, sí existen, pero es otra dinámica completamente diferente Ujú. a la que se da en el área urbana. Entonces, Oye, David, y hace unos momentos nos platicabas acerca de este factor que tiene que ver con el aspecto cultural, con seguir ciertos patrones. A lo mejor la mamá de esta adolescente, pues también tuvo un embarazo juvenil, sigue ese patrón. Viene el aspecto cultural, incluso de reconocimiento, de aceptación por parte de la comunidad y de las familias. ¿Qué otros aspectos ves que influyen en los embarazos adolescentes? pues gracias por tu pregunta, porque eso me ayuda a ampliar, digamos, el espectro en cuanto a que no nada más solamente es la cuestión cultural, sino también tiene que ver con la educación sexual, digamos. La educación sexual es muy importante y siempre se ha abogado por esta desde el año 2000, que México es país pionero en educación sexual en el mundo. Tenemos firmados tratados internacionales sobre educación sexual integral. El problema, Carlos, es que no se bajan a la realidad. Esta educación sexual que está en los tratados, en las leyes,
Realmente, si tú vas a una escuela y hacemos un análisis de lo que se imparte en educación sexual, habría una brecha enorme porque ya me metí a las escuelas a trabajar con educación sexual integral y es efectivo. Realmente no hay educación sexual. Y como no hay educación sexual, ¿de dónde se informan los adolescentes? Pues de las redes sociales. Lo interesante es que ahora hay más acceso a la información a diferencia de nuestras generaciones. En nuestras generaciones no había el acceso como lo hay ahora y por lo tanto los adolescentes están mucho más informados. El problema con el acceso a la información es que a veces no acceden a la información correcta y entonces se instruyen la mayoría, y eso sí lo pude documentar, la mayoría de los adolescentes cuando recurre a saber cómo tener relaciones sexuales recurre a pornografía y entonces se construye un imaginario completamente diferente a lo que es la realidad. Entonces, bien interesante porque hay una omisión de la educación sexual integral en el Estado. Y el problema es que cuando llegan a su primera relación sexual, los adolescentes no llegan informados y por lo tanto la mayor parte de las relaciones sexuales son ocasionales, digamos, porque surge el momento y en ese momento deciden tener relaciones sexuales y entonces no están preparados, no llevan un condón, no van a interrumpir el proceso para ir a una farmacia y comprar un condón. Entonces la primera relación sexual, la mayor parte se da Ok. desprotegida y esto efectivamente hace que pues tengan un embarazo. La mayor parte de los adolescentes tiene ese imaginario que en la primera relación sexual no pasa nada. Sí, pues obvio que sí pasa, sí pasa. Si tuvieran un poquito mayor de conocimiento sobre la biología del cuerpo, sabrían que cualquier tipo de penetración pudiera ocasionar un embarazo. Entonces, ahí es bien interesante que no hay una omisión por parte del Estado en cubrir esa parte de la salud sexual reproductiva en la educación secundaria o Ujú. preparatoria, digamos. Claro. Y otro elemento, digamos, pudiera ser que los adolescentes en el sentido de la presión social que juega el grupo de pares. Es muy bien interesante, pero me encontré en ese primer estudio que sí, tendríamos el imaginario que nada más entre varones se presionan para tener relaciones sexuales, pues no, también las mujeres tienen esa presión social, Ok. porque el acceso a la información hoy día nos ha rebasado completamente y eso hace que los adolescentes tengan mucho más información, aunque sea errónea, pero tienen información y esta influye directamente en la presión social sobre el inicio sexual. El inicio sexual viene determinado entonces por la presión social, por la falta de anticonceptivos y porque cada vez el inicio sexual se está bajando, digamos, es menor la edad en que el Ujú. inicio sexual se está dando. ¿Qué nos Entonces, dices ahora se está dando en promedio en qué rangos de edades? 13, 14 años. 13, 14 Y años. antes era un poquito más, era entre los 16 y 17. Entonces está bajando en el Y tiempo. es la presión entre amigos, así como la presión con el tema del alcohol o de las drogas. No, si no tomas tal cosa, ¿no? Igual con el tema sexual. Así es. Entonces, con los varones, por este patrón de masculinidad, de ver quién es más macho, quién tiene más hombre y quién tiene más relaciones sexuales, pues, se ha dado conforme al tiempo, pero no tendríamos ese imaginario con las mujeres. Y sí está sucediendo con las mujeres. Entonces, es algo novedoso, muy interesante, que tendríamos que poner mucha atención, porque si tienen ya la presión social de sus grupos de pares, tendrían que estar informados en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la salud sexual reproductiva. Y un imaginario que los adultos sí tenemos, es que tú les vas a ir a dar información sobre sexualidad a los adolescentes y así como se la estás dando, van a tener relaciones sexuales. No es cierto. Ok. Ese es No, un no es mito, cierto. entonces. Ese es un mito, porque finalmente el objeto de la educación sexual integral es empoderar. Te empodera en todos los sentidos, no nada más en la cuestión sexual, sino también en la psicológica, en la social. Te da elementos de acompañamiento para que tú tomes las mejores decisiones.
Entonces, esta visión tradicional de que no hay que darles educación sexual a los niños en la primaria es totalmente errónea, porque hay estudios científicos que muestran que entre menor es la edad para darles educación sexual a los niños, es mayor el empoderamiento y se previene el abuso sexual. Y entonces te preguntarías, ¿y qué le voy a estar enseñando sobre el uso del condón a un niño de 5 años? No. Dentro de la educación sexual integral hay como que etapas. Y Ujú. dentro de las primeras etapas que tendría que cubrirse en la educación básica es el conocimiento del cuerpo, la biología del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, para que los niños sepan que es su cuerpo y que ese cuerpo no debe de ser explorado o tocado por otras personas. Digamos, esa primera etapa inicial del conocimiento del cuerpo te lleva a una etapa más adelantada, así a Claro. conocer ya más cómo funcionan el sistema reproductivo, ya más adelante cómo funcionan los métodos anticonceptivos y ya más adelante el proyecto de vida, porque esta es una parte que no es biológica, sino que es social. El proyecto de vida es una etapa de la educación sexual integral que se tendría que dar en las secundarias para que los Ujú. adolescentes tomen sus mejores decisiones en la vida, digamos, más allá de la unión y más allá del embarazo. Digamos, ascender a una vida universitaria, conocer, viajar, tener situaciones más que le dieran a desarrollo de su vida más allá del embarazo. Entonces, estas son las etapas de la educación sexual que realmente nos están explorando en Nuevo León. Perfecto. Fíjate, David, estoy conversando con el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, David de Jesús Reyes. Y bueno, un punto que me parece importantísimo es el papel que juegan las familias. Sí, el Estado tiene mucho que ver, el tema de la educación sexual al interior de las aulas, en los planteles educativos, el que los maestros impulsen a sus alumnos a que vean más allá, que se acaba la primaria, se acaba la secundaria y pues no sigue el matrimonio, ¿no? Hay que echarle ganas y aspirar y soñar a crecer. Ok, pero ¿cuál es el papel que juegan las familias? Porque en muchas ocasiones no sabemos cómo hablar con ellos, con nuestros hijos, ¿no? No sabemos cómo explicarles, a qué edad comenzar a hablarles de estos temas y buscamos ocultarlo o tenerlos en una burbujita hasta que de pronto se topan con la realidad y ellos se informan en redes sociales, como ya lo comentabas. ¿Qué papel juega la familia o qué papel debería jugar la familia? El rol que juega la familia es sumamente importante, yo diría que el más importante porque es nuestra red primaria y por lo tanto debería de ser más abierto. En lo que he encontrado en las investigaciones que he realizado, he visto que la familia juega un rol muy importante, pero lamentablemente el pensamiento tradicional, vivimos en un estado sí, muy tradicional en cuanto a la sexualidad. Eso hace que no haya una comunicación directa de lo que es la sexualidad, de lo que es la educación sexual dentro del hogar. Y entonces, por lo tanto, se piensa que el responsable de que quien dé esta educación es el Estado. Y entonces se lo delegan a las escuelas. El problema es cuando las escuelas quieren cambiar los planes de estudio para introducir nuevas formas de educación sexual y los principales opositores a estos cambios, pues son la Sociedad de Padres de Familia. Entonces, ahí como que nos encontramos con un discurso contradictorio. Por una parte, se quiere reducir toda esta problemática, pero por otra parte, se bloquea, se bloquea. Entonces, el rol, en la última encuesta, hice una encuesta después del primer estudio de irme a platicar con los adolescentes cara a cara y ver cuáles eran los significados de sus embarazos y del proceso de salud sexual reproductivo. Hice una encuesta a nivel estatal con estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias públicas. Y para hacer como que un diagnóstico de la salud sexual reproductiva y de cómo está el embarazo adolescente en estos contextos. Digamos, lo que me encontré es que efectivamente
sí hay comunicación con la familia, pero la información que se transmite de padres a hijos, aunque es casi el 60% de la información que se transmite de los padres a los hijos, es meramente tradicional y de abstención. Entonces, ahí, a diferencia de lo que la educación sexual integral propone, de que pues no debemos de ver la sexualidad como algo moral, sino como algo que ya incluso rebasa lo biológico a lo social, porque es parte importante y está dentro de la... Ya tenemos derechos sexuales y reproductivos, Carlos. Entonces, el Estado debe de darte la información puntual sobre si tú quieres tener o no quieres tener relaciones sexuales. Es como con el aborto. Se tiene que hacer esto y tú decides si abortas o no abortas. Finalmente, lo importante es que exista el servicio. Igual en la educación sexual. Lo importante es que exista el servicio, pero el bloqueo de la sociedad de los padres de familia y es completamente aplanatorio, digamos, bloquea cualquier iniciativa de introducción a la educación sexual en las escuelas y no se digan las básicas, en las básicas de plano no hay nada sobre biología del cuerpo, sobre salud, se omite completamente. Y Oye, lo que David, ¿y dónde ves más el problema? ¿En escuelas públicas o en escuelas privadas? Bueno, el porcentaje es mucho menor de escuelas privadas, definitivamente es mucho menor. Pero si el problema en las escuelas públicas es que no se les da, en escuelas públicas no existe, en escuelas privadas mucho menos, por este nivel de conservadurismo que existe en las escuelas. Entonces, es mucho peor el escenario, digamos. No trabajé con escuelas privadas, pero en los estudios que hay a nivel nacional, es mucho más bajo el porcentaje de educación sexual que se da en las escuelas de orden privada. Y pues obviamente pues tiene que ver con todas esas restricciones morales que la sociedad tiene hacia la sexualidad. Entonces, lo que sí te decía es que la comunicación con los padres era casi a pesar de que es alta, casi del 60% con los hijos, la educación que ellos transmiten en sexualidad, en el cuerpo y todo esto, estaba concentrada en la cuestión del abstencionismo. Entonces, Ujú. esa palabra del cuídate, el no lo hagas, espérate, sigue apareciendo, sigue apareciendo. Y entonces lo que tendríamos que hacer, porque así lo marca ya la literatura internacional, es que el papel o el rol de las familias debe de ser muy importante. Es la red primaria, te decía, y entonces, por lo tanto, las familias deberían de estar mayormente informadas sobre estos procesos sexuales y reproductivos y pudiera ser la primera fuente de conocimiento incluso, pero no lo es. Entonces, hay un reto con los padres de familia. Yo cuando estaba en las escuelas y hice esta encuesta, la mayor parte de los padres, una alta proporción, estaba a favor de la educación sexual, pero el peso que tienen las organizaciones de padres de familia es mucho más. Entonces, pues obviamente no se podía porque no lo permitían la sociedad de padres y todo esto. No, y le Había arrancaban las hojas razones, a los libros, ¿no? Entiendo. mira, se dio, y a mí me da mucha pena decirlo, pero Nuevo León fue uno de los dos estados a nivel nacional donde se arrancaron las hojas de educación sexual y hasta llegaron a quemarlos, ¿eh? O sea, no lo sabemos bien, pero sí llegaron a quemarlos. Entonces, y había una situación de que querían quemar todos los libros en la macro, pero eso sí no se logró dar. Entonces, junto con Guanajuato, sí se arrancaron las hojas de donde venían estas partes de ahora con la nueva escuela mexicana Muy de bien. educación sexual. Entonces, ahí hay un problema. Perfecto, David. Vamos a la pausa. Antes de ello pongo el tema sobre la mesa, ¿ok? Embarazos en adolescentes, cuando la pareja o las parejas son adolescentes, son menores, o quizás una diferencia de edades. Pero ¿qué pasa cuando la madre de familia es un adolescente o una niña y resulta que la pareja
al hacer estos estudios, pues tiene 25, 30 años, 40 años. Caemos en otros temas, pero regresando de la pausa, hablamos de este tema. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos. Lo invito a que se ponga en contacto con nosotros, nos deje sus comentarios y todo lo que nos tenga que decir en torno a este tema que hemos estado hablando a través de nuestro canal de YouTube, en donde estamos transmitiendo de manera simultánea en MBS Noticias Monterrey. Si tiene la oportunidad, comparta la transmisión para que llegue a más y más personas. Estoy conversando con David de Jesús Reyes. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Embarazos juveniles, embarazos adolescentes. Veíamos hace algún tiempo, algunos meses, una tabla que se viralizó en redes sociales en donde se reflejaba esta disparidad en cuanto a las edades. Por un lado, veíamos a madres de familia o jovencitas de 13, 14 años, 12 años, y resulta que su pareja tenía 30, 35, 40 años. En este tipo de situaciones, pues sí estamos hablando ya de un aspecto incluso delictivo. Sí, 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 qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque esta es una situación que ya te comentaba. Regularmente los embarazos, cuando analizamos el embarazo, nos concentramos en el grupo de edad de 15 a 19, pero olvidamos que hay adolescentes de 10 a 14 años. Y en las primeras incursiones al campo que yo hice, pues vi esta situación. Es más interesante ahora que aparece esta tablita y que como que nos vino a hacer un jalón de orejas de qué está pasando con los embarazos adolescentes. Casualmente, y después de que se publicó esa tablita, el gobierno federal vino a hacer como que un comunicado de que efectivamente sí se está trabajando con los embarazos adolescentes, que hay una estrategia nacional que ha hecho que se reduzca la tasa de fecundidad y efectivamente sí se ha reducido. Y antes de pasar a este tema, te Ujú. contextualizo brevemente. Antes del 2000, Carlos, teníamos una tasa de fecundidad adolescente de 77 por cada 1000 mujeres menores de 19 años. Esta tasa pasó al 2023-24 en promedio al 50 por cada 1000. Entonces, el gobierno federal, pues dice, estamos trabajando, hay una estrategia, la estrategia se basa en educación sexual integral en las escuelas, en servicios amigables, y toda esta estrategia ha funcionado. Lo que sí puedo decirte es que la tendencia del embarazo adolescente a partir de la pandemia es a reducirse, pero este es un fenómeno que se está dando a nivel global. No es exclusivo de México. Es una tendencia que se está dando a nivel internacional. En países latinoamericanos como México tenemos comportamientos muy parecidos y ahí es donde se ve este descenso. En todos los países de Latinoamérica bajó hasta a una alta proporción. En México bajó casi el 30%, Carlos. Entonces esta reducción es bien interesante. Pero hay que ser muy cuidadosos con el análisis de estas tendencias hacia la baja, porque el gobierno atribuye a la estrategia de prevención de embarazos. Sin embargo, como te dije, yo ya hice evaluaciones sobre la educación sexual integral en el estado y sobre los servicios amigables. Y estos son los dos componentes principales que pudieran ayudar a la reducción del embarazo. Y sin embargo, los hallazgos que yo tengo es que, primero, en la educación sexual no hay una educación sexual en el Estado. Se están omitiendo todas estas partes de la educación sexual. En lo que es los servicios amigables de cierta forma son violentos, violentan a los adolescentes con sus discursos morales respecto a que no deberían de estar en un servicio pidiendo anticonceptivos, sino en las escuelas. Violentan sobre todo a las mujeres. A las mujeres se les cuestiona el motivo de consulta, por qué quieren un anticonceptivo, Ujú. por qué quieren un DIU. Es decir, se les cuestiona y realmente, haciendo la evaluación de estos servicios, yo pudiera decirte con base a estos hallazgos, que no son estas intervenciones de forma directa lo que están implicando en la reducción del embarazo. Lo que está implicando son las tendencias internacionales sobre la segunda transición demográfica, en donde hablamos de una tendencia de una mayor incorporación de las mujeres
a la vida productiva formal, y esta viene a reconfigurar las relaciones familiares. Entonces es como que una ola en cascada, como una cascada que va para abajo y influye en todos esos elementos familiares. Y algo que sí, y que ya voy a responderte tu pregunta, es que ahora con la reducción del embarazo adolescente, es la tasa en el estado, por ejemplo, pasó de 68 de 68 a, déjame te doy, de 66 Ujú. a 50 por cada 1000 del 2018 al 2023. Sí, sí, y es el mismo patrón que se da a nivel nacional y a nivel global, pero hay un fenómeno que sí hay que resaltar, que es la que está sucediendo con las menores de 14 años. Entonces, digamos, hubo un estancamiento que te decía de las tasas globales de fecundidad hasta el año 2020, Ujú. desde 2000, siempre se mantuvo así, siempre se mantuvo así, siempre se mantuvo así. Y ahora con la pandemia, ¡fu! Se vino para abajo. Con las menores de 14 años, la tendencia es estable. Así va, así va, así Ok. va. Bajó un poquito en el 2000, pero se mantuvo. Y te voy a dar datos que te van a detonar. A ver. En el año 2024, según datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud Federal, tenemos en el estado 7,386 nacimientos en menores de 19 años. La mayoría se concentra, el 97% se concentra en el grupo de población de 15 a 19 con 7,170 nacimientos. Pero en el grupo de menores de 14 años tenemos 216 embarazos. Y ojo, aquí porque esta tendencia de estos embarazos no se ha reducido considerablemente. Del año, digamos, si lo vemos para atrás, desde el año 2000, tenemos 360 embarazos, nacimientos en menores de 19 años, y así se ha mantenido, ha bajado a 250, ha bajado a 300, 260. El punto más bajo se encontró con la caída cuando llegó la pandemia, y se registraron 162 nacimientos en el año 2021, perdón. Ujú. Pero en el 2020, 22 y 23 empieza ese estancamiento, hasta que llegamos al 2024 con 216 embarazos en menores de 14 años. Yo llegué a ese punto y dije, ¿quiénes son esas niñas que tienen nacimientos y dónde están? La mayoría, como te decía, están en Monterrey. Se ubica, el 36% se concentra en Monterrey, seguido de San Nicolás, San Pedro Garza García, el 7%. Así nos vamos con municipios como Linares, Doctor Arroyo, Sabinas, Galeana, Cerralbo y Apodaca. Entonces, ahí está la mayor parte de la concentración de los embarazos en el estado en el 2024 en menores de 14 años. Y, y- y ahí voy con lo que me decías, digamos, ¿dónde es que están las más vulnerables? En ese 2024 hay un registro de una niña de 12 años que está en Ciénega de Flores. Fíjate, de 12 años con un embarazo. Hay una niña de 11 años en Monterrey. Las de 12 11 años, años en 11 Monterrey. años en Ajá. Monterrey. Es decir, que suponemos embarazó rondando los 10 años. Sí, 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 claro, claro, claro. Y hay que tomar en cuenta también el desfase en cuanto a los registros, porque Ok. estos son registros de nacimiento. Entonces no quiere decir que fue a los 9, pero a lo mejor esta es la que aparece en la tablita que salió el año pasado, en la tablita que decían que había Ujú. una niña de 10 años en Monterrey. Puede ser esta. Ok. Entonces, hay otras de 12 que están la mayor parte, esas sí se concentran en municipios rurales. Es decir, ¿dónde están las que se embarazan antes de los 14 años? Esas sí, Carlos, esas sí se encuentran la mayor parte en Guadalupe,
está el 51 tenemos en Guadalupe, imagínate, más de 50, tenemos casi 70 en Guadalupe de menores de 14 años, en Monterrey igual, alrededor de 80 y en San Nicolás. Entonces, digamos, ahí están, pero algo que sí te va a detonar en la cabeza es que la mayor parte de estas niñas de menores de 14 años están en unión libre. Ok. Están en unión libre y la mayoría declara pues ya estar en una situación de unión. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Desde el 2019 a nivel federal está prohibida la unión y el matrimonio en menores de 19 años. En menores de 18, perdón, de De 18. 18 años, así es. Sí, 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 de 18 años. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para bloquear toda esta situación? Ahí tendríamos que preguntarles directamente a ellos. En Desde cuanto el a la hecho de escuela, que llega una menor a un hospital, una niña de 10, 11, 12, 13, 14 años, pues suponemos que tiene que abrirse una investigación, al menos para descartar que esté siendo víctima, pues de violencia sexual. exacto, exacto, de violencia sexual, algún delito. Sí, sí, sí. Y ahora te digo, la mayor parte de ellas no tienen tienen la secundaria completa e incompleta, la mayoría de estas niñas que te digo. Eh, y ahí vengo con la pregunta que te decía, ¿quiénes son los padres? Esa niña que te decía que tiene 11 años y que está en Monterrey, eh, mm, eh, tiene una pareja que le cuatriplica la edad. Tiene Uf, 47 años, 47 años de edad con una niña de 10, 11 años. de 11 años. Es la que te decía, la de 11 años que está en Ajá. Monterrey. Tiene una pareja de 47 años. Entonces, ahí en los menores de 14 años, hay situaciones en las que les doblan, les triplican y en este caso muy particular, le cuatriplica la edad. Pero eso es gravísimo, ¿no? Es Esta súper es una grave. situación en la que tenemos que estar con las banderas completamente rojas porque ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, no podemos seguir teniendo niñas de 10 a 11 años con parejas de 40, 50, 60 años. Hay incluso en los datos que yo tengo parejas varones con 60 años, con niñas, chavitas de 12, de 18 y 19 años. O sea, esas son las del mayor rango de edad. Los de 58 y los de 60 años con chicas de 16 y 19 años. Entonces, quiere decir, y estas ya no tienen un hijo único, estas ya tienen dos o hasta tres Es hijos. decir, es decir, que comenzaron la relación cuando ellas seguramente eran menores de edad, por si 14 de pronto años. decimos, bueno, es que ya Menores de son mayores, 14. pues no, exacto, seguramente se conocieron o sostuvieron estas relaciones cuando ellas eran menores de edad. Grave el tema, lo ponemos sobre la mesa, esperemos que las autoridades pues hagan algo al respecto y que no solo quede en el discurso. Lamentablemente llegamos a la parte final de este programa Retos, pero no me gustaría despedirme de ti, David de Jesús Reyes, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin antes un mensaje final, una reflexión con el fin de visibilizar aún más este tema del que poco se habla, pero que ahí está presente. Bueno, como adultos hay que ser conscientes que los adolescentes son sujetos sexuados, que tienen una vida plena y que su vida plena sexual está garantizada por la Constitución. Hay derechos sexuales y reproductivos que hablan sobre cómo tener una educación sexual para llegar al pleno goce de la misma. Tienen que tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a la educación sexual integral. Entonces son elementos que están plasmados en la Constitución, Carlos, y que tenemos que hacer válidos para que este problema se erradique completamente. Estoy a favor de la erradicación, estoy a favor de los programas y las acciones que el gobierno tiene, pero el gobierno tiene que tener conciencia que si no hace evaluaciones del mismo, son acciones perdidas, porque no se valga nada más con informar de que hicimos 100 visitas
100 consultas, 200 condones entregamos, sí, pero ¿cuál es el impacto de esas acciones? Entonces, también empezar a trabajar en ese lado para que la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, pues sean plenos. Perfecto, muchísimas gracias, David de Jesús Reyes, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por tu tiempo, profesor, y seguimos en comunicación para próximas, ¿te parece? Gracias y estamos a tus órdenes, Carlos. Gracias, muy amable. Gracias a usted por el favor de la sintonía. Siga en la mejor 92.5 FM. Mañana en punto de las 2. Toda la información en MBS Noticias Monterrey. Hasta pronto.